Ezequiel capítulo 22, por favor. Ezequiel capítulo 22. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él bendiga su palabra en esta noche. Pídale que le hable a su corazón. ¿Cómo usted va a recibir algo que no le pidió Dios? Pedid y recibiréis. Y si usted no le pide nada, a lo mejor no va a sacar nada del mensaje. Pues pídale a Dios que Él le dé algo. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos este sagrado tiempo. Tu palabra es viva, es eficaz, es útil, es inspirada por tu Espíritu Santo, y necesitamos del poder de tu Espíritu, del entendimiento y de la iluminación de tu Espíritu para hablarnos lo que tú quieres enseñarnos a nuestra vida, Padre. Bendice este tiempo juntos. Te ruego que puedas ser de ánimo a cada uno y que podamos ver tu mano sobre nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos estos momentos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la prevención es un asunto que puede salvar vidas, y sin embargo en México hay muy poca cultura de la prevención. En la cultura de la prevención, hermanos, hay pues mucho descuido. Los mexicanos no tenemos realmente mucha cultura de esto, de prevenir. Por ejemplo, no se contratan seguros de vida, porque usted va a vivir por siempre, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo cuando el pastor que a mi esposa y a mí nos dio un poco de consejería prematrimonial, a mí me dijo: Samuel, contrata un seguro de vida. Y a mí se me hizo muy extraña su recomendación, y sin embargo la seguí, y llevo estos años casado. Cada mes pago seguro de vida. Entonces, y es bueno, hermanos, porque cuando mi esposa me quiere hacer algo, le digo: no he pagado el seguro de vida, y no me hace nada. Un seguro de vida es importante para nuestra familia, porque si usted no está, ¿qué va a hacer de su familia? Sinceramente, hermanos, a lo mejor la iglesia, si yo me muriera, a lo mejor la iglesia podría tratar de ser linda con mi esposa, pero mi esposa no va a pastorear en mi lugar. Así que ustedes van a buscar un nuevo pastor, y mi esposa no va a ser cuidada por la iglesia, tiene que ser cuidada por mí. ¿Están conmigo? Yo no espero que la iglesia aquí cuide a mi esposa, porque mi esposa no es la esposa de la iglesia, es mi esposa. ¿Están conmigo? Entonces me di cuenta, y entonces pues sí contraté un seguro de vida, pero muchos cristianos no lo hacen. Otra cosa, hermanos, es que no se contratan seguros de auto, porque usted nunca va a chocar tampoco. Y sin embargo, hermanos, yo leí una noticia donde decía que el 50% de todos los vehículos en México, el 50%, no tienen un seguro. Entonces, te roban tu coche y te quedas sin nada. ¿Te puedo asegurar que no te van a robar tu coche? En este municipio no les puedo asegurar, hermano. Ni siquiera en toda la ciudad, hermano. Tendrías que mudarte, no sé, tal vez a otro país, y eso quién sabe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se contrata un seguro de auto? Pues porque la gente, o por ahorrarse o por algo, no lo hace. Pero no hay cultura de prevención. Yo estoy previendo que un día me roben la camioneta. Yo estoy previendo, porque ahí nos robaron 2 coches. Y porque conozco muchos hermanos que les han robado coches y motos. Entonces, yo sé. La verdad es que si algún día me la roban, sí lloraré por mi burrita linda, pero la verdad es que no me va a sorprender, porque sé dónde vivo. ¿Están conmigo? Pero antes de que me la roben, estoy seguro de que me van a respaldar. ¿Están conmigo? Con un seguro. La prevención de problemas de salud es algo muy, muy triste. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo un seguro, un examen médico? ¿Cuándo fue la última vez que se midió la oxigenación o el ritmo cardíaco? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un examen?
Las mujeres necesitan hacerse exámenes, ¿no? También, háganselo. Me acuerdo de una dama que conozco, una hermana de la iglesia le dijo: hermana, hagas este estudio. Y esa enfermera, me parece, la hermana. Y pues esta hermana, pues se lo hizo. Y resultó algo mal. Pero cuando se detecta a tiempo, se puede obrar, se puede trabajar con eso. Pero como no tenemos la cultura de la prevención, usted va al médico cuando le duele algo, ¿o no? Es tonto ir al médico cuando no te duele. Fíjese cómo pensamos. Pero hermanos, es mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí, ¿no? Y deberíamos de cuidarnos antes de enfermarnos. Hay una terrible cultura de la alimentación en México. Terrible, hermanos. Yo soy mexicano. Yo no estoy criticando a nuestro México, pero sí siendo bien honesto. Y usted y yo sabemos en qué país vivimos. Pero México es muy irresponsable por el abuso del refresco, por el abuso de los tacos, por la comida en la calle. Y por eso hay enfermedades que podrían prevenirse, hermanos. ¿Sí? Pero no nos cuidamos. Entonces, estamos invitando a la enfermedad. Y nos gusta gastar. Fíjese que gastaba usted más en medicamentos que si comiera más saludablemente. Se lo aseguro. Porque todos gasta por comida, ¿no? Pues, pero ¿por qué no compra en vez de chuchulucos? ¿Por qué no compra algo más saludable, no? Entonces, por eso es que un cristiano debe aprender a comer cosas verdes. Ay, no debo de predicar eso. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero yo creo que un cristiano responsable debería de cuidar su cuerpo, hermano, porque es el templo de Dios. Usted maltrata el cuerpo de Dios, Dios le va a pedir cuentas. Entonces, por eso no se debe meter nada malo, ¿está conmigo? Entonces, cuide su cuerpo. Pero no tenemos cultura de prevención, mis hermanos. La falta también de una cultura de prevención cuando hay... Yo estuve leyendo muchas noticias. Hay falta de extintores. ¿Se ha dado cuenta que aquí no hay extintor? Bendito el Señor, ya tenemos uno. Pero tuvimos que buscar, tuvimos que llamarle al dueño y todo, buscar uno, porque este lugar no nació con extintor. No hay seguridad en las casas. Muchos tienen el tanque de gas dentro de su domicilio. Si usted lo tiene, hermana, lo primero que tiene que hacer es sacarlo de su casa, ponerlo afuera, para que cuando explote, no se lo deseo ni nada, ¿verdad? Pero cuando explote, no explote dentro, sino fuera. Entonces, yo creo que hay muchos peligros que no tenemos cuidado. Entonces, la falta de preparación ante un sismo. Una vez una hermana me marcó y me dijo: pastor, me mandó un mensajito: pastor, yo tengo una duda, ¿qué pasaría si temblara en la iglesia? Y me hizo pensar, hermana, y él tiene toda la razón. Entonces estuve orando, pensando, buscando cómo hacer un curso de protección civil en nuestra iglesia, y al menos todos los maestros, si los quieren, ya saben qué hacer. Yo sé que usted no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero vamos a tener ¿cómo se llama? Un simulacro en algún momento que tenemos que organizarnos, pero vamos a tener un simulacro con el fin de prever, porque no estoy seguro, tal vez nunca vaya a temblar, hermanos, pero aquí en la Ciudad de México tal vez haya posibilidad de que tiemble, especialmente en septiembre. Ya sabemos, ¿verdad? Pero hermanos, mire, esta falta de cultura, falta de prevención, también afecta a nuestra vida espiritual. Mucha gente vive sin considerar que un día terminarán su vida y no saben si van a ir al cielo o no. Es falta de cultura de prevención. Vivimos como si nunca fueran a venir batallas espirituales a nuestra vida. Vivimos como si pensáramos que la vida espiritual es un campo de juego, cuando un gran predicador, Warren Wiersbe, dijo: la vida cristiana no es un campo de juego, es un campo de batalla. Usted debería de esperar que vinieran guerras espirituales en su vida. Pero no, algunos cristianos. ¿Usted leyó su Biblia hoy, hermano, o no? Si usted no la leyó, está pensando que la vida cristiana es como estar en la playa con una coca y un ceviche. Pero usted piensa que así es la vida cristiana, por eso no lee su Biblia. Pero si usted supiera que Satanás va a atacarte a ti y a tu familia hoy o mañana, y va a venir una prueba muy fuerte en tu salud, tú vas a estar muy cuidadoso en tu vida espiritual, hermano.
Vivimos como si Cristo nunca nos fuera a pedir cuentas de nuestra vida. Y Cristo sí te va a pedir cuentas y sí me va a pedir cuentas a mí. Eso debería hacernos temer, hermanos. Vivimos como si nunca fuéramos a envejecer y decimos, no, yo más grande voy a servir a Cristo. ¿Y usted cómo sabe si va a llegar a viejo? Mejor denle sus fuerzas ahorita. Jóvenes que están solteros y jóvenes, denle su vida hoy a Cristo. Y no cuando tengas 40 años y ya te duele la espalda. Por ahí me han dicho. No prevenimos muchas veces en la vida espiritual. Hermano, vivimos como si nuestros hijos fueran a vivir bajo nuestro techo toda la vida. Y ciertamente, un día pronto, si tú tienes jóvenes adolescentes, en 10 años ya no los vas a tener. No te quiero espantar, pero tienes que pensar, ¿a qué hora se van tus hijos de tu casa? No, yo los voy a tener aquí. No cometas ese error. Cuando se casen, vas para afuera. Una mamá me dijo, mamá cristiana, me dijo, yo cometí el error de que cuando se casaron mis hijos, a todos los tuve aquí y ahorita están quebrando la cosa con tantos problemas entre ellos. No cometas ese error. Usted no los debe de tener en la casa eternamente. Usted tiene que enseñarlos, entrenarlos, orar por ellos, equiparlos y vas para afuera con amor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Pero a veces pensamos que los vamos a tener eternamente. No prevenimos en la vida espiritual nada. Y eso va a causar mucho daño. Hermano, hermana, ¿qué tan preparado te encuentras para prevenir problemas espirituales? Hermanos, en el libro de Ezequiel hay un momento en la historia de Israel donde la espiritualidad del pueblo estaba en declive continuo y nadie hizo nada para prevenir el castigo de Dios. Vean lo que dice Ezequiel 22, del 12 hasta el final del capítulo, y vean este triste tiempo. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios, capítulo 22, versículo 23 al 31. Dice la palabra de Dios: vino a mí, dice Ezequiel, palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Está hablando de los profetas de Israel, ¿ok? Continúo. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus sacerdotes, la gente espiritual, o la que debía de ser espiritual. Versículo 27. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Los príncipes, los líderes del gobierno. Versículo 28. Y sus profetas, otra vez habla, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y quiero que note el versículo 30, porque habla en primera persona ahora Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Por tanto, fíjese lo que dice después: por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Lea conmigo el versículo número 30, por favor. Dice la palabra de Dios:
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo podría leer: y busqué entre ellos hombre, mujer, joven, cristiano, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Déjeme decirle, hermanos, que Dios está buscando hombres y mujeres disponibles para que protejamos. Dios busca a alguien para su obra, hermanos. En el texto, las primeras dos palabras se me hacen muy interesantes. Dice que Dios buscó, y busqué entre ellos. Dios estaba buscando a alguien para su obra. Dios quería perdonar al pueblo de Israel. Usted conoce la historia. Dios estaba buscando cómo hacerle para perdonar la tierra. En los tiempos de Ezequiel, que eran espiritualmente sombríos, leímos todos los líderes, los gobernantes, los príncipes, los profetas, los padres de familia. Aquí también vemos a los sacerdotes. Todos estos grupos andaban mal, y Dios iba a destruir la tierra, y en su misericordia Él quería perdonar si tan solo hubiera una persona justa, un sacerdote, un predicador, un profeta, un rey. ¿Recuerda usted que hubieron tiempos en la monarquía donde Dios iba a destruir la tierra y se levantó un rey, Asa, o se levantó un rey, Josías, o se levantó un rey, Ezequías, o se levantó un rey, el rey David, o algún rey se levantó y hizo una reforma? ¿Se acuerdan? Y hicieron grandes cosas. ¿Se acuerda cuando Jonás va a predicar contra Nínive? El rey, desde el rey se puso de silicio y le dijo a todos: vamos a ayunar, hasta los animales y las mascotas vamos a ayunar, porque ¿qué tal si Dios nos perdona y pasa de nosotros la espada? Y Dios usa a ese rey y usa a esas personas para evitar el castigo, hermanos. Dios buscó en ese tiempo un sacerdote, un predicador, un profeta, un rey, un varón del pueblo, un anciano de la ciudad, un jovencito temeroso de Dios. Pero dice la Biblia que no lo halló. Hermanos, Dios ama al mundo y dio a su Hijo Jesucristo, y por eso busca a cristianos hoy para ser misioneros y predicar de la salvación en esos lugares necesitados. Por eso hablamos de hermano Alain Ábalos, porque Dios ama la región de Jojutla, y Dios quería un lugar donde se predique el Evangelio, y por eso Dios lo mandó allá. ¿Está conmigo? Yo pienso que Dios ama a la gente de Valle de Chalco. Por eso Dios mandó a una o dos iglesias para que hubiera luz del Evangelio entre nosotros y haya una iglesia a la cual asistir que predica la palabra de Dios. Dios ama a tus hijos, por eso te puso ahí. Por eso te puso allí, para que tú seas su mamá, su papá, para cuidarlos del mal, para darles un camino correcto, una buena educación y ser sus protectores. Hermanos, mire, quiero que piensen esto. Cuando una persona en una familia es la primera que recibe a Jesucristo dentro de su familia, Dios quiere usar a esa persona para que toda la familia escuche de Jesucristo. Y por eso es que usted debe de pensar en su familia. Dios quiere que toda tu familia escuche y conozca de Jesús y de su salvación. Dios quiere una iglesia en cada localidad para que la gente tenga a su disposición el Evangelio. Pero hermanos, debemos darnos cuenta que Dios busca gente. Cuando Dios quiere que una persona en el hospital escuche de Jesucristo, va a buscar a alguien que le hable. ¿Está conmigo? No va a mandar un ángel, disculpe, pero no. Va a mandar una persona. Cuando hay una persona en un pueblo lejano o en un hospital, hay un familiar, Dios te puede mandar al hospital con el fin de que le hables a alguien de Jesucristo. ¿Sí me escuchó lo que estoy diciendo? Dios te puede mandar a un trabajo, a un lugar, con el fin de que tú le hables de Cristo a alguien. Dios está buscando entre nosotros, hermanos, a buenos cristianos. Está buscando hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes piadosos, que hagamos la obra que Dios planeó hacer con nosotros. Y Dios está buscando entre nosotros. Tal vez ahorita seamos poquitos, pero Dios está buscando entre nosotros. Dios está buscando en la iglesia gente que estará dispuesta a decirle: Señor,
heme aquí, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesto, úsame a mí. Hermanos, una de las frases más emblemáticas de los creyentes con disposición en la Biblia es la frase, heme aquí. Y en el pasado usted recuerda cómo Dios hablaba, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a varios personajes bíblicos y muchos de ellos dijeron, heme aquí. Pero hermanos, Dios sigue llamando el día de hoy, buscando a creyentes y básicamente, hermanos, se necesita que los cristianos aprendamos a decirle a nuestro Dios, heme aquí, Señor, úsame a mí. Quiero ser una mujer de Dios, quiero ser una mujer piadosa, quiero ser un hombre de Dios, quiero ser un joven que te sigue y heme aquí, úsame a mí, envíame a mí, quiero estar a tu disposición, mi Señor. Hermanos, el problema es que vivimos en tiempos donde el egoísmo no nos permite pensar en los demás, el egoísmo no nos permite pensar en alguien más. En el texto dice que Dios buscó a alguien en beneficio de Israel y no lo encontró. Hermanos, también dice el profeta Jeremías que en esos tiempos mismos buscó a alguien fiel al Señor. Si usted gusta ir, en vez de buscar en Ezequiel, ahí quédese, pero también en Jeremías 5 se habla de esta búsqueda que se estaba haciendo de un hombre, de una mujer dispuesta o dispuesto a que Dios le use. Jeremías 5, del 1 al 5 dice la Biblia, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las columnas. Nos hace falta disposición, hermanos. Y a veces lo único que el cristiano piensa es que yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Y el cristiano necesita aprender un día que Dios está buscándonos para usarnos para su obra. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces se requiere madurez espiritual para que usted le diga a Dios, úsame a mí, no para beneficio mío, sino para beneficio de otro. ¿Está conmigo? Se necesita madurez espiritual para que usted diga eso, para que usted piense así. Porque no son tus planes nada más los importantes, son los planes de Dios. ¿Están conmigo? Dios tiene planes para algo que hacer contigo, conmigo, pero necesitamos disposición, mis hermanos. Dios quiere usarte para bien de los demás, para que cambie tu familia, para que alguien conozca de Jesús, para que alguien se fortalezca en la fe, para que alguien reciba a Jesucristo, para que alguien pueda ser traído a la iglesia. Hay gente que nunca va a venir a esta iglesia si usted no se lo trae. ¿Está conmigo? No te das cuenta que Dios tiene mejores y mayores planes que los tuyos, y por eso Dios no puede hacer nada contigo. Busca disposición, hermanos. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús dijo algo bien triste. Él dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. ¿Pero por qué son pocos? Porque no todos quieren servir, no todos están dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, úsame, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesto. Dios está buscando entre nosotros, en nuestra iglesia, hermanos. Muchas ovejas se quedan sentadas sin hacer nada. Hay ovejas que no sirven para nada más que para comer. Pero Dios está buscando. Una oveja puede dar algo, ¿no? A lo mejor puede dar su lana. Y también usted y yo podemos dar nuestra lana, ¿verdad? Para la obra de Dios. Podemos dar algo, lo que usted tiene en sus manos, lo que usted tiene de talento, lo que usted tiene en su vida, puede darlo al Señor. Pero hermano, hermana, un gran y terrible error que está carcomiendo en las iglesias es el egoísmo, el egocentrismo, hermanos. No se trata de ti ni de mí, hermanos. Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, debe haber un momento en tu vida donde usted y yo digamos, Señor, heme aquí, para que soy bueno. Úsame para tu gloria, úsame para algo, que Dios está buscando todavía hombres y mujeres. Ahora, la razón por la que en este texto estaba buscando a gente
es porque Él quería perdonar la tierra, ¿sí o no? Quería proteger la ciudad. Por eso dice la Biblia: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y en el pasado, hermanos, hubo la necesidad de hombres que defendieran a Israel. En el tiempo de Ezequiel, Dios estaba a punto de hacer caer juicio a ellos, pero buscaba un hombre que protegiera a Israel de la tragedia. Hermanos, este hombre, dice la Biblia, que debía de ponerse en la brecha. Es decir, esta frase de hombre que hiciese vallado se refiere es una ilustración, pues. Significa un hombre que bardeara con una barda. Eso significa la frase. ¿Para qué sirve una barda? Pues para que no pase el perro, no pase el ladrón, no pase... Usted tiene barda, pues, espero, en su casa, ¿sí o no? Y quienes no tienen barda, buscan poner una, ¿sí o no? Entonces, porque queremos protección. Ahora, imagínense esta ilustración. Imaginemos al ángel destructor del Señor yendo hacia Jerusalén para destruirla. Pero Dios esperaba a ver quién de los creyentes se ponían entre el ángel y la ciudad y se ponían para decir: no nos hagas nada, perdónanos. Es lo que está esperando. Alguien que se pusiera en medio y que pusiera una barda, bardeara una barda, dice en el hebreo. Pero no hubo en ese momento, hermanos, y por eso hubo destrucción. Se necesitaba, hermanos, alguien para proteger a la ciudad. Hermanos, en su tiempo Abraham fue intercesor. ¿Se acuerda usted? Hay un texto en Génesis 18, nadie lo busque, pero en ese tiempo su sobrino Lot cayó en peligro, y Sodoma y Gomorra también, y lo que hizo Abraham fue ponerse a orar. Las dos personas angelicales le dijeron: ¿sabes qué? Pues nos vamos a quebrar a Sodoma y Gomorra. y Abraham pues se queda todo perturbado y empieza a orar al Señor. Usted recuerda, y le dice: Señor, no destruyas a Sodoma y Gomorra. Y Dios pues sabía que por el pecado, porque era terrible perversión la que había ahí, pero Él le dice: Señor, no los destruyas. Quizás hubiera 45 personas justas. ¿A poco no vas a perdonar toda la ciudad por esos 45? Y dice Dios: bueno, si hubiera 45, sale pues. Y ahí empieza a debatir, a negociar, y dice: Señor, no se enoje mi Señor. ¿Qué tal si hay 40 nada más? ¿Los perdonarías? Sí, los perdonaré. Y si hubiera 30, también los perdonaré. Y si hubiera 20, sí los perdonaré. Y si hubiera 10 nada más, Señor, sí los perdonaré. Y al menos él estaba pensando: pues yo ya regateé hasta los 10, porque espero que mi sobrino y su esposa y sus 2 hijas y sus 2 yernos y algún otro despistado que se lo jalen, y ya le hicimos, ¿verdad? Ahora tal vez Abraham no logró salvar la ciudad de Sodoma y Gomorra debido a que no había ni 10 justos, porque Dios no rompe su palabra. Y si usted cuenta bien la historia, los únicos que se salieron de la ciudad fueron 4, y las hijas no querían. Los yernos se burlaron de Lot, y la esposa se volteó porque extrañaba tanto su Sodoma linda, ¿verdad? Entonces nada más se salvaron 3 personas. Dios no rompió su promesa, es que no hubieron ni 10 personas justas, pero al menos Abraham logró rescatar a 3 personas, porque se puso en la brecha, intercediendo por su sobrino, intercediendo por la ciudad. ¿Se acuerda de Moisés? En algún momento Dios se hartó de la necedad, del pecado de Israel, y le dijo a Dios a Abraham, esto está en Éxodo 32 y 33, no lo busque, pero la historia cuenta que Dios le dice: haz un lado, yo voy aquí a destruirlos, y voy a hacer contigo una nación nueva. Pero Moisés le dice: Señor, ¿qué van a decir los egipcios de ti? Que sacaste a tu pueblo de Egipto para matarlos en el desierto, Señor. Y también le dice, fíjese, es muy interesante cómo Moisés se atreve a hablar así al Señor. Es muy interesante, porque le dice Moisés a Dios: acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, y de las promesas que les hiciste de levantar de ellos una nación grande. Señor, ¿cómo vas a cumplir tu promesa si tú los destruyes? Y Señor, no los destruyas, por favor. Y Dios decide perdonar al pueblo porque un hombre los protegió. De hecho, Éxodo 32:14 es increíble, pero la Biblia dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Por un hombre que los protegió.
Nadie le dio las gracias, pero le salvó el pellejo. ¿Sí o no? Hermanos, quiero que usted entienda algo en esta noche. Dios quiere usarte a ti como un escudo de otros ante los ataques del diablo. Dios quiere usarte como un paraguas de otros en tiempos de problemas y tormentas espirituales. Y tú debes de entender, hermano, que aunque tal vez seamos pocos, debe haber alguien de nosotros que diga: yo voy a ser un escudo de mi familia, yo voy a ser un paraguas de mis hermanos, yo voy a ser ese hombre, esa mujer que se pone en la brecha, y yo no quiero que le pase nada a mi iglesia, a mi familia, a otros. Yo quiero ser protector. Hermanos, tu familia necesita un protector. Un hombre que es fiel a su esposa busca proteger a su familia y a sus hijos para que el diablo no les destruya. Una madre soltera no decide por su esposo lo que él hizo, pero una mujer puede defender a sus hijos del mismo diablo que quiere terminar de destruir lo que quedó de su familia. Yo ayer le decía a una mujer: hermana, acuérdate que mientras tus hijos tengan mamá, tus hijos van a tener algo de comer y van a salir adelante, y que tú los vas a sacar adelante con la ayuda del Señor. Y si el hombre fue un patán, fue un mujeriego, fue un golpeador, y se va de maricón, yo te lo podría decir en su cara, se va, hermana, tú puedes sacar adelante a tu familia. Hermano, ¿quién protegerá a tu familia de los asaltantes, de los pervertidos, de los malos, de los abusivos, si no eres tú? ¿Quién, hermano? ¿El vecino? ¿Quién va a defender a tu familia? Dios no usa a Superman o a los Avengers para defender a tu familia. Dios te va a usar a ti. Y si tu familia se destruye, es porque tú no metiste las manos. ¿Está conmigo? Un divorcio deja hijos desprotegidos. Un hombre que se va con otra mujer deja una familia con una gran decepción y dolor, y está arrojando a toda su familia a los brazos del primer hombre narco, violador, abusador que les prometa cariño. Hermano, hermana, tú sé el escudo de tu familia, ora por tu familia, defiende tu familia, estorba a tus hijos a pecar, aunque les caigas gorda, aunque te reclamen, sé estorbo. Y hermano, hermana, usted se va a morir sabiendo que le dijo a sus hijos: tú estás mal, estás en pecado, y tus hijos te van a odiar, y un día van a decir: le agradezco a mi mamita linda porque me dijo que estaba mal, y yo lo hice y me doy cuenta que tenía la razón. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Tú necesitas ser escudo de tu familia. Tú necesitas ser escudo del que no conoce de Cristo. Quizás allá afuera, cerca de ti, está alguien a punto de partir delante de Dios. Y Dios quiere que tú le hables a esa persona con valentía del Evangelio y del Señor Jesucristo. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Los cristianos más dolidos en el corazón que yo conozco son aquellos que alguien cerca de ellos murió y nunca les habló. Y es un trauma que algunos tenemos, hermanos. Y es un trauma que duele, no importa cuántas décadas pasen. A mí nunca se me va a olvidar, hermano, que le pude haber hablado de Cristo y no lo hice, no sé por qué. Se murió a los 20 años, mi amigo de la prepa. Y nunca se me va a olvidar los gritos de la mamá desde el segundo piso. Yo escuchaba abajo, ella gritando por la muerte de su hijo, y yo me la hablé. Eso nunca se me va a olvidar, hermanos. Pero eso tiene que hacernos cambiar, hermanos. Y si hay alguien cerca de ti y Dios te guía con su Espíritu Santo que le hables de Jesucristo, hazlo, no estés esperando ya. ¿Quién se ha de compadecer de tus parientes y hablarles uno a uno de Cristo y de su salvación? ¿Quién, hermana? ¿Quién le va a hablar a tus hermanas? ¿Quién le va a hablar a tu familia? ¿Quién le va a hablar a tu prima que tanto es mi prima favorita? ¿Ya le hablaste de Cristo? No, es mi primo que era. ¿Ya le hablaste de Jesucristo? Es que mi mamá, es que mi abuelita. ¿Ya le hablaste de Cristo? Me acuerdo un predicador, yo respeto mucho a ese predicador, es misionero. Una vez que habló conmigo, yo le iba a traducir en la predicación y revisamos el mensaje, y me dijo: te voy a compartir algo que no sé si voy a compartir en el mensaje. Y me empezó a platicar que él se llenó de tantas actividades
después de conocer a Jesucristo y siempre tuvo en su corazón: yo quiero ir a hablarle a mi abuelito en tal lugar, quiero hablarle a mi abuelito de Cristo, quiero hablarle a mi abuelito. Pero cuando menos se da cuenta, su abuelito murió. Y él me decía, y me duele que yo no me di el tiempo para ir a buscar a mi abuelito y hablarle de Cristo. Y me lo decía con lágrimas amargas, hermanos. Dios quiere que tú y yo seamos ganadores de almas para proteger a la gente. Bendito el Señor, que en su misericordia, cuando alguien está a punto de morir, mi fe es que Dios le da al menos a muchos de ellos la oportunidad en su lecho de muerte a arrepentirse e ir al cielo. Pero si tú no estás ahí, en ese lecho de muerte, esa persona bien se puede ir al infierno. Por eso, hermanos, tenemos que entender que un ganador de almas protege a la gente de ir al infierno. Los hermanos de la iglesia débiles necesitan un protector. Hermanos, yo veo muchas batallas en nuestra iglesia y yo como pastor, yo sé que es mi responsabilidad cuidar de la gente. Pero hermanos, necesitamos una iglesia que entienda que el pastor no puede estar llamando a todos los que faltaron el domingo, y que no puede visitar a todos y además estar al pendiente de todo nuevo creyente, porque si no, nuestra iglesia va a depender únicamente de lo que yo haga, y entonces esta iglesia se va a quedar enana numéricamente toda la vida, mis hermanos. Y no podemos hacer eso. Necesitamos todos entender que Dios quiere, y la Biblia no enseña que el pastor es el único que cuida de las almas. La Biblia enseña en Romanos que los fuertes en la fe deben soportar a los débiles en la fe, ¿o no? Así dice la Biblia. Entonces, usted cree que es fuerte espiritualmente, usted debería de estar preocupándose por otros que son débiles en la fe. ¿Están conmigo? Entonces no es nada más mi chamba, es la chamba de todos como iglesia. Los fuertes deben soportar a los débiles en la fe, así dice la palabra. Y hermanos, tu fe, tu cuidado sobre otros va a hacer la diferencia. Tú deberías de hacerle caso al Espíritu Santo que te muestra: híjole, tal hermana no vino, híjole, tal nuevo creyente no vino, yo debería invitar a mi vecina a la iglesia. Deberías hacerle caso al Señor, porque Dios quiere usarte para orar por una persona, animar a una persona, visitar al creyente alejado. Yo aprendí hace unos años a hacer esto, hermanos. Tal vez anteriormente yo tenía una lista de oración específica y oraba por personas, pero últimamente yo no he dejado de orar por los hermanos de la iglesia, pero lo que hago ahora es, cuando alguien me viene en mi mente y sé que hay una necesidad, yo me tomo 1 minuto o 2 para orar por esa persona antes de hacer otra cosa, porque yo sé que se me va a olvidar orar. No sé usted, a usted no se le olvida nada, pero a mí se me olvida todo. Entonces yo oro por esa persona y luego le mando un mensaje, le digo: hermana, no sé por qué, hermano, no sé por qué, pero Dios me puso en mi corazón acordarme de ti y oré por ti. ¿Cómo estás? La semana pasada oré por 3 pastores o 4, no sé, y a los 4 les mandé mensaje. Y uno de ellos, yo sé que no revisa mucho el WhatsApp, yo le dije: pastor, yo sé que no vas a revisar tu WhatsApp mucho tiempo, pero quiero que sepas que este día me acordé de ti, oré por ti, por tu matrimonio, por tu iglesia. Y un pastor me dijo: gracias, porque la oración llega en el momento que más lo necesitamos. Ahora, yo no sé qué está pasando ese pastor, yo no sé qué onda, pero yo sé que Dios levanta a alguien de madrugada. Yo sé que Dios le pone a alguien en el corazón orar por otro. Pero si tú no te detienes, hermano, no estás cumpliendo el plan de Dios, porque Dios busca a hombres y a mujeres para proteger a la iglesia Jico. ¿Está conmigo? Tenemos que aprender a cuidar los unos a los otros, hermanos. Es más, este municipio podría ser destruido, este estado, este país, si no fuera por las iglesias que detienen el castigo de Dios y que le dicen: Señor, que Valle de Chalco sea salvo, Señor, que más gente pueda ir al cielo. Y tal vez Dios piensa en las iglesias que predican el evangelio en Valle de Chalco y dice: Señor, todavía hay esperanza para ese municipio, porque hay gente que habla de mí y de mi Hijo Jesucristo ahí en las calles. ¿Está conmigo? Entonces esta iglesia necesita ser ese faro que alumbra. Por eso nosotros somos la luz de este mundo, hermanos, y necesitamos ser luz de este lugar, de este municipio, hermanos. ¿Por quién va a hablar de Cristo si no somos nosotros?
que nos decimos una iglesia bíblica, que nos decimos una iglesia con el evangelio, que nos decimos que somos una iglesia ganadora de almas, y yo lo predico y lo creo, y usted también lo cree, ¿no es así? Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Hay gente allá que está lista para escuchar de Jesucristo si tan solo esta iglesia hace su chamba y agarra sus tratados y le habla de Cristo a alguien. Y no me refiero nada más el sábado, y no nada más el domingo en la tarde, me refiero a que usted constantemente esté buscando hablarle de Cristo a alguien. Si una iglesia bíblica no comparte de Cristo y no es la sal de la tierra, Dios puede mandar su castigo por el pecado en una sociedad perversa y maligna. Por eso la Biblia nos manda a ser luminares, hermanos. Hermano, hermana, yo le quiero animar a que decida ser el escudo de su familia, decida ser el paraguas de hermanos desanimados. Hermano, hermana, sea el ganador de almas que la gente pecadora necesita. Hermanos, Dios hasta está dispuesto a hacer tantas cosas por amor a la gente. El domingo pasado, hermanos, íbamos a salir 20 ganadores de almas y empezó un torrente de lluvia y oramos los 20, los 3 coches con la lluvia, así como, ya sabe cómo anda lloviendo ahorita, y orábamos: Señor, quita la lluvia porque tal vez hay alguien que necesita a Jesucristo. Y yo creo que el Señor, por amor a esas personas, quitó la lluvia, y algunos hermanos saben, estábamos ahí varios y pudimos salir a predicar del evangelio, y 2 personas recibieron al Señor Jesucristo. Dios tiene poder y Él puede quitar la lluvia por amor a esas 2 personas para que escuchen el evangelio y sean salvos. ¿Ves lo que estoy diciendo? Pero se necesita gente que decida: yo voy a hablarle de Cristo, yo voy a llevar tratados, yo voy a hablar de Jesucristo a otros. Hermanos, los misioneros y los pastores pueden sucumbir si los cristianos no oran por ellos. ¿Sí sabía usted que la Biblia dice que oremos por los misioneros? Es tu obligación orar por los misioneros, es tu obligación orar por los pastores, y luego nos dejamos: ay, es que no fue fiel. ¿Usted ora por los pastores? ¿Usted ora por los misioneros? Pablo decía: orad por mí, ¿sí o no? Entonces usted debe orar por los misioneros. Usted y yo necesitamos orar por los otros pastores. Por eso es que yo a veces, cuando el Señor me pone en el corazón algún pastor, oro por ese pastor. Suficientes problemas tengo yo como para estar pensando en otro, pero si yo no oro por otro, ¿cómo puedo pensar que alguien va a orar por mí? ¿Sí ven? Entonces necesitamos, hermanos, ser gente que piensa en los demás y que busque ser escudo de esas personas, porque necesitamos proteger a los demás, hermanos. Y si Dios le ha dado edad espiritual, madurez espiritual, póngase a proteger a otros. Para eso Dios nos puso. Un hombre, una mujer que se ponga en el vallado, entre la destrucción y la gente, y luego dice: a favor de la tierra, para que no los destruya. Hermanos, quiero decir una última cosa. ¿Qué ocurre cuando no hay nadie que proteja a esa gente? Si no hay voluntarios para los planes de Dios, la tragedia puede venir, hermanos. Vea el versículo como dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Fíjense, hermanos, el problema no es que no halló a alguien, el problema es que como no halló a alguien, destruyó la tierra. Y usted sabe la historia, hermanos. La historia del pueblo judío nos confirma que como no hubo hombre, Dios mandó la espada contra Israel, y vinieron el imperio asirio y el babilónico, y los destruyó y los dispersó, y todavía hoy apenas intentan regresar a la tierra. Tiene 50 años, 60 años que apenas regresaron en el 1948, porque estaban por toda la tierra dispersos debido al pecado, porque no hubo alguien que intercediera por ellos. Mucho mal puede ocurrir si no hay nadie que proteja a los demás. En ese tiempo no hubo un Abraham, no hubo un Moisés que los defendiera. Y de la misma manera, hermanos, quiero hacerle reflexionar: ¿qué va a ocurrir si usted y yo no estamos dispuestos a ser la persona que interceda por otros? ¿Qué va a ocurrir? Un pecador irá al infierno sin saber de Jesús, porque no hubo quien le hablara de Cristo. Tu familia, tus hijos, necesitan escuchar de Jesucristo por ti. Tus hijos podrían terminar muy mal si tú no los proteges de vicios. Tus hijos van a terminar con el primer novio, la primera novia, equivocados, embarazados. Y hermanos, yo creo que todos entendemos en qué planeta vivimos como para que diga estas cosas. Tus hijos van a terminar muy mal si tú no
los defiendes en oración. Yo sé que algunos tienen hijos mayores, no puedes decirle, a ver, si no haces tu tarea, entonces te voy a regañar. Yo sé que a veces eso ya no va a funcionar para más grandes, pero hermanos, mi papá y una mamá oran. Nunca se me van a olvidar las palabras de mi mamá. Ella me decía, yo no te puedo proteger de lo que tú haces allá, pero oro por ti. Y yo le he dicho a Dios que si tú estás en malos caminos, Dios te dé, aunque me va a doler. Y yo me acuerdo, y nunca se me van a olvidar esas palabras, hermanos, porque cuando Dios me dio, me acordé de una mamá que oró por mí. Hermanas, usted tiene que aprender a ser valiente y orar que Dios le dé a sus hijos si es necesario. Usted tiene que aprender a orar en contra de sus hijos si es necesario, hermana, con el fin de guardar a sus hijos. Usted debe de ser capaz de orar por su familia y decir, Señor, dale si es necesario y me va a doler, pero más vale que le des ahorita para que no quiebre su vida y su futuro. Si tú no eres escudo de tu familia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a orar por tu familia si no eres tú? ¿Quién ama más a tu familia si no tú? ¿Quién va a orar por tu familia sino tú? Hermano, algún hermano débil en la fe se va a ir de la iglesia y Satanás le va a destruir como bebé en Cristo, porque tú no le llamaste, porque tú no oraste, porque tú no le visitaste, porque tú no tuviste el corazón de pensar en alguien más que a la persona que vas en el espejo todas las mañanas. ¿Dónde va a quedar nuestra iglesia si todos pensamos nada más en lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, mis hermanos? Usted tiene la responsabilidad de buscar a alguien débil en la fe, mi hermano. Y yo le quiero pedir que lo hagamos juntos. Mi pregunta para usted es, ¿quién va a sufrir debido a que tú no estuviste allí para protegerlo? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Te invito a tomar una decisión en esta noche, hermano. Decide ser un cristiano dispuesto a ser usado por Dios. Dile por primera vez, Señor, heme aquí. Úsame para lo que tú tengas en tu mente. Decide aceptar el llamado de servir a Dios de tiempo completo si Dios te llama. Decide ser un padre, una madre que es escudo de tu familia. Y mientras tengas vida y tengas canas y tengas reumas, no vas a dejar de orar por tu familia, por tus hijos. Estarán viejos, tus hijos estarán bigotones, pero ora por ellos para que Dios les guíe a hacer buen camino. ¿Sí? Decida ser un buen padre, una madre que es escudo de su familia. Decida ser un creyente que cuida de otros hermanos y actúa esta semana, hermano. Bendito el Señor, usted y yo por su gracia estamos aquí en la iglesia adorándole, pero no todos están aquí y no es por trabajo algunos, es porque se están alejando del Señor desanimados. Y usted y yo necesitamos animar a otros hermanos, pero usted necesita decidirlo. Tal vez necesita decidir regresar a ganar almas o empezar a ganar almas persistentemente y ayudar a otros que sean salvos, hermanos. Si tus amistades en la escuela o en el trabajo no han escuchado de Cristo y se murieran en esta noche, mi pregunta es, si tú les hablaste y les intentaste hablar, vas a llorar no por la falta de tu amigo, sino por la amargura de recordar que tú no le hablaste de Jesucristo. Decide actuar, hermano. Si alguien de tu familia no conoce de Cristo, ponlo en oración en esta noche y comprométete con el Señor. Señor, tengo que viajar, salir de Valle de Chalco unos días a Acapulco, a Oaxaca, a Puebla, no sé de dónde es usted, de Francia, si usted es francesa, ¿verdad? No sé de dónde es usted, pero usted dígale, Señor, yo quiero ir a mi familia y hablarles de Cristo. Eso se debe clavar en nuestro corazón, mis hermanos. Hay una consecuencia de no proteger y necesitamos entenderlo y actuar, mis hermanos. ¿Cuántas veces últimamente he leído las noticias y veo a cada rato que se pierden niños en Ecatepec y en Morelos y Cuernavaca y en tantos lugares?
Y mi corazón teme, hermanos, teme por mis hijas. Me da miedo a veces cuando mi esposa sale con mis hijas, ella sola, y le he dicho a ellas que te pueden arrebatar a una, y yo sé que planeta vivo, y oro, Señor, proteja a mis hijas. Y a veces también cuando mi esposa sale y ella maneja, ella es buena conductora, pero Chaco no es bueno para conducir. Y necesitamos ser escudos de otros, mis hermanos, porque Dios está buscando a gente para proteger. Tomemos decisiones en nuestro corazón, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, de la manera que tú has hablado al creyente, a mis hermanos en esta noche, guíanos a tomar decisiones que marquen nuestro cristianismo. Señor, cambia en nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar y de vivir, y mueve el corazón de mis hermanos a tomar alguna decisión que pueda ahora ser esa persona, esa dama o ese varón que tú estés buscando, para que alguien sea salvo, para que alguien escuche de Cristo, o para que nuestros hijos no terminen en malas manos, Señor. Guarda a los niños de nuestra iglesia, guarda a las familias. Te pido por los esposos, guárdalos de la mujer extraña. Te pido, Señor, por la esposa, guárdala del hombre extraño, pero guarda los matrimonios, guarda a los hijos, y usa a los padres como escudo. Usa a los hermanos que llevan un tiempo en tus caminos como escudo de los nuevos creyentes, Señor. Y ayúdanos los que pensamos que podemos ser algo maduros. Ayúdanos a no pensarlo, sino más bien soportar a los que son débiles y ayudarlos y cargarlos y animarlos, Señor. Ayúdanos a no descansar hasta ver una iglesia fuerte, madura, numerosa. Señor, usa a mis hermanos, úsame a mí, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones en esta noche. Y así como estamos con cabezas inclinadas, yo le quiero animar a tomar una decisión. ¿Quién podría decir, Dios me habló en mi corazón, ore por mí, pastor, porque Dios puso algo en mi corazón y yo quiero realmente hacerlo? Puedo ver su mano. Dios me habló en mi corazón, ore por mí. Amén, amén, amén. Animas. Amén. ¿Por qué no ora a Dios y le dice, Señor, tú me hablaste en mi corazón, yo le voy a hablar a mi amiga, yo le voy a hablar a mi amigo, yo le voy a hablar a mi vecina, yo le voy a hablar a mi familiar? Voy a hacer espacio en mi semana para ir esta semana o quizás la que sigue y visitarle y hablarle de Cristo. Tus vecinos deberían escuchar de Cristo por ti, hermano, de verdad. Si tú piensas en tus vecinos, tal vez deberías de hacer algo para intentar hablarles a ellos. Habla con el Señor, anímate, sé escudo, sé paraguas de alguien más. Hermana, hermano, sé el escudo de su familia, se lo ruego. Vele espiritualmente por sus hijos, guárdelos de los peligros de la niñez, guárdelos del peligro de la juventud, guárdelos de los peligros de los adolescentes, hermano. Mientras usted y yo estamos con vida, busquemos defender a nuestra familia, porque el diablo viene para destruir nuestra familia. Y yo le animo, hermano, que usted tome la decisión de ser ese escudo de su familia. Si usted no lo decide, Dios va a querer hacer algo por tu familia, pero tu familia puede resultar destruida. Señor, bendice a mis hermanos que estamos aquí. Te ruego tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos a ser mejores padres y madres. Ayúdanos a ser mejores ganadores de almas. Ayúdanos a compadecernos de nuestra familia que no conoce de Cristo. Y a mí me hiciste pensar en uno o dos vecinos, Señor, que aún podría ir a intentar hablarles de tu Hijo. Señor, ayúdanos, guíanos.
y ayúdanos a hacer algo, porque tú estás buscando entre nosotros creyentes que usar para tu obra bendita. Señor, danos creyentes que oran por los misioneros, por los pastores. Padre, levanta más ganadores de almas, levanta más trabajadores de la ruta, Señor, de las rutas, para que podamos ver más fruto, Padre. Y ponemos en tus manos las decisiones tomadas y que se queden en nuestro corazón, que las guardes, para que el diablo no tome la preciosa semilla de tu palabra del corazón de mis hermanos y nos vayamos esta noche a dormir olvidando lo que tú pusiste en el corazón. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Danos de tu espíritu, danos de tu poder, danos de la obediencia que necesitamos para hacer lo que tú quieres que justamente hagamos. Te lo suplico, Padre. Te lo ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.